si, si sirve de algo para la gente que se entera de lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo, ¿no? Buena, súper. Sí, te comento un poco, o bueno, yo no sé si, o para empezar, no sé si hay también algunos otras personas que vienen de otros cursos, o bueno, esta vez decidimos hacer esta conversación, esta clase de conversación con serigrafía instantánea, decidimos hacerla abierta y aprovechando un poco también la inauguración de este mes de octubre, ¿no? Y a modo de generar un poco este espacio para que quienes quieran participar lo podían hacer. Así que no sé si hay algunos o otras personas que están conectadas que son de otros lugares, pero esta conversación o esta clase de hoy se enmarca dentro de nuestro curso, que es un curso de primer año dentro del programa de Teoría e Historia de las Artes, y el curso se llama Formatos, Técnicas y Soportes 2. En este curso, de alguna manera, tratamos de entender los modos de producción que no son la pintura, así que es como muy amplio y extenso. Por eso hay técnicas y soportes 1, ¿no? Y este es donde se ve sobre todo pintura, y en esta segunda versión vemos un poco esos otros formatos que quizás no responden tanto a ese campo del arte más academicista, por decirlo de alguna manera. Y uno de los primeros formatos que nos interesa explorar es el que tiene que ver con el grabado. Y bueno, y para este curso, y en general para cualquiera que esté interesado un poco en los modos de producción del arte, si bien nosotros vemos algunos textos teóricos, es muy importante conocer cómo trabajan los artistas, cómo trabajan las distintas personas que utilizan estos formatos. Y bueno, obviamente a partir de las clases virtuales se hacía un poco difícil ir a talleres o conversar directamente con los materiales ahí mismo y verlos embarrados en sus prácticas, pero nos parecía interesante un poco también para tratar de acercarnos a esos modos de producción de primera mano, si se quiere, en invitar a distintos artistas, grupos de artistas, a que hablen sobre su práctica. Y obviamente, como les decía, también siendo octubre, inaugurando octubre, nos parecía súper interesante invitarlos a ustedes, bueno, con los que seguramente nos hemos encontrado o cruzado en más de alguna actividad, marcha, etcétera. Así que bueno, es un poco a modo de introducción y un poco a modo también de introducir a otras personas que pueden estar participando también de esta charla. La idea es que de alguna manera podamos primero conversar, ustedes se presenten, nos comenten un poco sobre su trabajo y también haciendo un poco este hincapié en los modos de producción de su trabajo. En ese sentido también, bueno, tú nos has compartido algunos videos y algunas imágenes, así que en algunos momentos de la conversación les vamos a proponer ver esos videos o vamos a estar compartiendo esas imágenes para darle un poquito más de cuerpo también a lo que vamos conversando. Así que eso por mi parte como de introducción, y bueno, y ahora ustedes que son, o tú, pero representando el colectivo de serigrafía instantánea, que son como los protagonistas, por decirlo de una manera, en primer lugar nos gustaría como que te presentes tú y presentes al colectivo Serigrafía, de la manera que quieras. Tengo varias preguntas, pero puedes empezar tú con el modo en que te parezca más adecuado presentar al colectivo. Sí, sí, me parece perfecto. Bueno, yo soy Carlos, soy parte del colectivo de serigrafía instantánea. Eh, para que sepan un poco lo que es serigrafía instantánea, somos un colectivo de serigrafía, diseño y propaganda sociopolítica que realiza talleres e intervenciones en el espacio público a través de la técnica de la serigrafía, el diseño y la gráfica de propaganda. Voy a hablarle un poquito de los inicios para que también sepan cómo se fue conformando nuestro colectivo. La génesis de todo esto se inició en el año 2009 con un taller de serigrafía artesanal que se realizó en la Escuela de Diseño de la UTEM. Todo esto fue en el marco de una movilización estudiantil y se impartió un taller de serigrafía artesanal
como parte de las actividades extraprogramáticas que eran parte del paro, ¿no? Y claro, y también como entregándole una herramienta de comunicación a los estudiantes de diseño. Yo en particular ingresé el año 2011 y los talleres de serigrafía propiamente tal, como ya continuamente, porque esta génesis de las que le hablo fue el año 2009, pero ya desde finales del 2010 se empezaron a hacer talleres de forma más regular, siempre con el afán de entregar una herramienta de comunicación y poner en valor y en práctica y entregarle herramientas comunicacionales que pueden que pueden realizar a través de la serigrafía. Yo ingresé a hacer estos talleres a comienzos del año 2011 y hasta ese entonces eran solamente talleres, ¿cierto? Como insisto, como para expandir el conocimiento de la serigrafía, ponerlo en valor, rescatarlo y que la gente también tuviera conocimiento de él, sacarlo de esta especie de las cuatro paredes o del academicismo y compartir el conocimiento. El colectivo político como tal, a mi entender, y bueno, y a entender de varios integrantes del colectivo, se inició en julio del año 2011. Todo esto en el marco del movimiento estudiantil, cuando se empezó a poner en boga el tema de la educación gratuita y sin fines de lucro y de calidad. Fue cuando decidimos, no solamente cuando decidimos que la serigrafía dejara de solamente ser parte de los talleres, que si bien tenían un fin bien romántico, bien, bien sentimental desde el oficio de la serigrafía, desde enseñar también a mancharse las manos, a poder crear, digamos, una pieza gráfica desde cero, desde su creación hasta la impresión, hasta el soporte físico. Fue en julio cuando la serigrafía tomó un vuelco mucho más propagandístico y a mi entender nos conformamos como colectivo de propaganda, que fue en el marco de una movilización estudiantil, en una marcha, decidimos sacar la serigrafía a la calle, que trascendiera de los talleres, y fue cuando decidimos con dos amigos más que éramos parte del colectivo en ese momento, salir a la calle con nuestros bastidores. En ese momento hicimos 3 diseños en alusión a las demandas estudiantiles de la época, y salimos a estampar a la calle por aporte voluntario, eh, para utilizar la serigrafía y y ponerle el valor histórico que la serigrafía también ha arrastrado desde hace muchos años, que es el valor propagandístico. La serigrafía otorga una autonomía importante desde el punto de vista comunicacional, eh, y queríamos rescatar eso utilizándola como propaganda en el medio de las marchas. Y además también con el fin de crear una propaganda ambulante, porque si bien la agitación del movimiento estudiantil en aquel momento era bien grande y causó mucho ruido, queríamos que también de una u otra manera la propaganda trascendiera la marcha en sí mismo, y nos pusimos a estampar principalmente poleras para que la propaganda también se transformara en un ente ambulante. Era una forma de crear propaganda ambulante. La gente se estampaba sus poleras con mensaje, con demanda alusiva al movimiento estudiantil, y el soporte de la polera, a través de la serigrafía, se transformaba en una propaganda ambulante. Así partimos en realidad, y ahí bueno, no hemos parado hasta la fecha, interviniendo en un sinfín de marchas e intervenciones culturales, actividades barriales, y siempre con fines propagandísticos y también vinculado a la naturaleza. También nos gusta mucho la conexión con el medio ambiente, por eso también dentro de nuestros diseños, además de haber propaganda política y social, también hay bastante conexión con la naturaleza, ¿cierto? Otra rama que implica el colectivo son los talleres, porque a ver, hicimos talleres de serigrafía, después salió la parte de la propaganda, que era intervenir el espacio público con estampando en vivo, y mezclando las dos cosas, los talleres y la propaganda, fue cuando nacieron los talleres de serigrafía y propaganda, donde entregamos no solamente conocimientos serigráficos, sino que además entregamos herramientas comunicacionales. Dentro del colectivo igual habemos algunos chiquillos que estudiamos diseño, entonces también nos entregamos herramientas comunicativas para complementarlas con la serigrafía, y no solo aprender la técnica gráfica, sino que también aprender cómo poner de manifiesto un mensaje, una consigna política y cómo graficarla, ¿cierto? Y fue cuando a través de los talleres de propaganda que empezamos a formar brigadas de propaganda, con las cuales empezamos a salir ya
a pegar afiches. Eso en resumen, igual me extendí un poco, pero es para que entiendan bien en qué consiste el colectivo Serigrafía Instantánea, que somos un colectivo que desarrolla talleres de serigrafía, que realiza diseños de serigrafía y propaganda, y a la vez también hacemos jornadas de pegatina de afiches, porque creemos que la propaganda y la serigrafía hay que ponerla en valor como una herramienta de comunicación, ya sea a través de estampando prendas en vivo o a través de la pegatina de afiches en las calles, creando una propaganda ambulante y constante y permanente, empoderándonos de la ciudad. Bueno, bueno, ahí mientras tú conversas, como pueden ver, estamos pasando algunas fotografías, sobre todo las que tienen que ver con la movilización o su intervención dentro de la movilización estudiantil, ahí las intervenciones públicas, que Sí, entiendo son del 2011. Em, sí, sí, hay, exacto. Tú comentaste igual, claro, varias cosas que son interesantes y seguramente vamos a ir profundizando, sobre todo como en esta dimensión de cómo considerar la serigrafía a partir de una acción política, también la serigrafía como con esta idea de propaganda, pero como taller, como una especie de saber colectivo que se traspasa, y también la idea de, obviamente, de la comunicación, ¿no? Hablaste como esta idea como del diseño, y la comunicación a la vez, que eran como dos cosas que tenían que ir aprendiendo, ¿no? Como que también parte de cómo comunicar algo era parte un poco de, también de pensar el mismo modo de producción. Pero bueno, antes un poco de pasar quizás a esas cuestiones un poco más específicas de estos modos, quería preguntarte, ¿quiénes conforman el colectivo? Me imagino que debe haber personas que van y vienen, algunos que más orgánicos, no es que necesitamos saber nombres, sino más o menos como de dónde vienen, son artistas, tú, por ejemplo, comentaste que eras diseñador, aprendieron en el taller o aprendieron en la universidad, tienen distintos oficios, hay grandes chicos, mujeres, hombres, no sé, un poco saber eso y cómo se reunieron. Sí, bueno, esto surgió en los pasillos de la UTEM, en los pasillos de diseño de la UTEM, principalmente con alumnos de diseño en aquella época. Pero la colectividad en sí de serigrafía instantánea, a mi entender, o sea, yo siento que la componen no solamente las personas que están que hoy en día son parte del colectivo, sino que las personas que han pasado a través de la historia, porque si el colectivo es lo que es hoy en día o ha logrado el alcance que tiene hoy por hoy, es gracias a todas las personas que han pasado y han sido parte de este colectivo. ¿Por qué quiero destacar como el carácter histórico de todas y cada una de las personas que ha pasado por este colectivo? Porque tenemos una cantidad de profesiones inmersas ahí que no solamente están ligadas a la parte gráfica. Y eso también creo que refleja la necesidad de comunicar algo, no solamente de quienes estamos dedicados a la parte gráfica, sino que es algo transversal. Para contestar tu pregunta, este colectivo ha estado compuesto por diseñadores, por sociólogos, por veterinarios, por gente que está ligada a la parte de la química, por gente que estudia trabajo social, artistas, diseñadores, en fin. Mucha gente que ha estudiado carreras que no tienen nada que ver con la parte gráfica ha sido parte de este colectivo. Y, y esa es la riqueza también que yo creo que se ha encontrado en esto, que no solamente gente ligada a la parte gráfica, sino que abarcamos otras, o sea, trasciende lo que son las artes gráficas, el grabado, el diseño. Y repitiendo lo que dije recién, creo que eso también responde a la necesidad de comunicar algo, ¿no? A la necesidad de poder expresarnos, y siento que eso termina un poco encantando de la serigrafía, de la autonomía para poder comunicar y decir algo, y también con motivaciones políticas sociales. Muchas de las personas que hacían los talleres con nosotros después terminaron siendo parte del colectivo porque se terminaban enamorando de la serigrafía, de la forma en que se podían graficar las ideas, y también de la propaganda, de la serigrafía como una herramienta de comunicación, como una herramienta de lucha, como una forma también de contrarrestar eh, los medios de comunicación vacía
de medios de comunicación masiva que casi siempre responden a intereses editoriales ligados al empresariado, a los políticos, al oficialismo y también la propaganda en las calles a través de la publicidad. Entonces creo que en la serigrafía, y por eso ha motivado la participación de tantas personas, creo que la serigrafía es una buena forma de contrarrestar como la información oficial, es una buena forma de comunicar lo que la gente quiere decir. Y eso también responde, insisto, a la diversidad de personas que han sido parte de esta colectividad. Y además, también a las personas que le hemos enseñado la técnica de la serigrafía también han conformado sus propios colectivos, sus propias colectivas. Entonces, sentimos que, que la serigrafía como soporte y por la independencia comunicativa que entrega, es sumamente importante, y hoy por hoy, a través de los movimientos sociales y sobre todo durante el estallido social, eh, ha tenido un apogeo bien fuerte. Y bueno, no solo la serigrafía, también vale mencionar los carteles, los stencils, los rayados, los grafitis, y esta espontaneidad que que se dio en el estallido social, donde la gente se armaba con un plumón, un papel y salía a comunicar algo a las calles. Es bonito igual pensar, perdón, Lau, como que el trabajo que realizan, eh, como a propósito de lo que preguntaba la Laura, es como que en realidad es medio fuente ovejuna, como que todos pueden ser serigrafía instantánea, cualquiera podría hacerlo y también ustedes como que abren en el espacio, pero además también a mí me da la impresión que también es como que de repente como que no hay autoría. Y igual es bonito eso, porque es como lo que colectiviza aún más el trabajo, no es solamente como lo colectivo del hacer, sino y de pensar lo que van a llevar al papel o al trabajo que vayan a desarrollar, sino que también creo que tiene que ver con una forma de actuar, como esto de que no podamos definir, no sé, las imágenes que estábamos mostrando, quiénes son, ¿cachai? Como quiénes son esas personas, no lo sabemos, y en rigor como que podría ser cualquiera, y creo que eso igual es bonito pensarlo como trabajo desde una perspectiva colectiva, popular, pero también política. Sí, sí, de hecho, mucha gente a veces nos pregunta, ¿por qué no le ponemos nuestra firma a los afiches que pegamos en las calles? Y claro, tiene que ver con eso también, porque somos una entidad colectiva que además intenta reflejar, humildemente, intenta reflejar las consignas sociales en las paredes. Entonces la autoría, nosotros podemos ser los que ponemos en práctica la serigrafía, el diseño, las frases del afiche, pero en realidad las demandas son de la gente. Entonces tampoco nos podemos, creo, atribuir eh, la autoría de los mensajes, sino que es una colectividad que trasciende a las personas que integran serigrafía instantánea, sino que responde también a las demandas sociales que a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Eso en cuanto a la propaganda. Obviamente eh, también nosotros nos dedicamos a la serigrafía como confeccionando nuestras propias prendas, nuestras propias poleras, y ahí sí de repente las firmamos, pero cuando se trata de propaganda callejera, nunca nos hemos decidido a firmar las cosas por lo mismo, porque esto responde a una colectividad e intencionalidad social, más que de autor. Y, El mensaje en este caso importa más que el que lo está emitiendo. y qué, o sea, y un poco también para pasar y detenernos un ratito en el modo de producción específico de la serigrafía. Me gustaría, por un lado, que nos detalles, si hasta podrías hacerlo, después podemos poner un video igual, pero una especie de manual para principiantes de serigrafía, o sea, como cuál es el procedimiento de serigrafía, cómo se hace la serigrafía. Bueno, después también nos pueden decir si trabajan con algún tipo de otro grabado. Y pensando en eso también, ¿por qué en ese procedimiento encontrás de que haría que este formato sea un formato que tiende hacia la colectividad, tiende hacia la propaganda, tiende hacia la intervención pública, tiende hacia la acción política, ¿no? Porque ustedes como colectivo
hacen todas las intervenciones públicas, tienen esta idea de ser una herramienta comunicacional, pero hay toda una tradición también de serigrafía o de grabado que corresponde también con esa misma intención. Entonces, quizás hay algo en este proceder, en este cómo se hace la serigrafía, que también puede tener que ver con eso. Entonces, si podrías como pensar en eso, un poco, primero como explicarnos el paso a paso de cómo se hace una serigrafía y después como reflexionar si eso de alguna manera está vinculado con estas características de ustedes como colectivo y de una tradición de la serigrafía en general. Sí. Bueno, lo primero, la serigrafía es una técnica de grabado, de reproducción en serie, en la que uno crea una matriz en un bastidor de madera o de metal. Uno crea una matriz y después empieza a estamparla en serie, o sea, uno puede reproducir cientos de copias. Eh, Sobre la técnica en específico, hay varias formas de hacerlo en realidad. Eso es a grandes rasgos, es crear una matriz en un bastidor, uno le tensa una malla, a esa malla uno le graba una imagen, y esa imagen es la que uno después entrar en detalles más técnicos, quizás es un poco más complejo, pero supongamos que es una especie de stencil, pero en vez de ser un stencil, la imagen está fijada a una malla a través de un proceso químico. Aunque también, ojo, existen serigrafía artesanal, que ahí hay no sé si incluye un par de fotos en las que envié, pero es crear la matriz tipo stencil en un papel craft, y después este papel craft se adhiere a la malla, ¿ya? Para las personas y pasando el dato igual, para las personas que están recién aprendiendo, que fue los talleres que nosotros recién comenzamos, o sea, los primeros talleres con los que partimos, era el taller de serigrafía artesanal, en el cual nosotros, bueno, era un marco de madera al cual se le tensaba un velo italiano. Velo italiano, el mismo que está atrás de las cortinas en cualquier hogar. Y a este velo italiano, paralelamente se trabajaba una especie de stencil en un papel craft, y cuando el stencil en este papel craft estaba listo, se le adosa a la malla con pegamento de papel mural. Al endurecerse queda una matriz serigráfica, y uno puede estampar con tinta al agua sobre cualquier superficie textil. Entonces, esa es la técnica más básica de hacer serigrafía, donde nos ahorramos el cuarto oscuro, nos ahorramos el proceso químico y todo lo que eso conlleva. Después, obviamente, uno con el tiempo va profesionalizando un poco más, va aprendiendo nuevas técnicas que obviamente dan más posibilidades a nivel cromático, a nivel de detalle, pero a grandes rasgos es eso, la serigrafía. Lo que acabo de explicar es una matriz que está sujeta a un marco, y después uno puede estamparlo las veces que quiera. Debido a esto, y pasando también a la segunda pregunta, debido a esto también ha adquirido un carácter político a nivel histórico, porque sobre todo en épocas donde hacer propaganda estaba criminalizado, y bueno, todavía está un poco criminalizado, en verdad, pero cuando era un poco más complejo hacer propaganda, cuando te perseguían, te torturaban y te hacían desaparecer, adquirió me llega como un retorno medio, ahí sí. Bueno, la serigrafía adquirió un poder político histórico, porque era la manera en la que uno podía reproducir la propaganda, ¿cierto? Ir a una imprenta era correr el riesgo, ¿cierto? Entonces la serigrafía también tiene una carga política, eh, porque te otorga la independencia de poder crear un mensaje, plasmarlo en un bastidor y reproducirlo cuantas veces uno quiera y salir a pegarlo a la calle. Creo que por ahí también va la carga, y también porque tiene que ver con la autogestión, ¿no? Con que uno mismo es el que crea todo el proceso. Retomando el proceso serigráfico, nosotros partimos pensando la idea, o a veces tomamos ideas de las demandas sociales, después la empezamos a bocetear, empezamos a dibujar,
ahí analizamos lo que le puede faltar, lo que no, le agregamos una frase, o a veces parte la frase después la ilustración, o a veces primero la ilustración y después la frase. Obviamente pasa por procesos creativos colectivos, después lo digitalizamos, le afinamos algunos detalles. Cuando el diseño ya está listo, viene todo el proceso de la confección de la matriz serigráfica y después lo ponemos a imprimir, ya sea uno o dos colores, y después se sale a pegar a la calle o a estampar las poleras en alguna intervención. Entonces eso, primero el proceso serigráfico, si bien con el tiempo igual hemos adquirido técnicas más profesionales, es un proceso bastante sencillo de lograr a bajo costo. Y lo segundo, para redondear, el carácter político se debe a eso, que otorga una independencia, una autonomía en la forma de comunicar y la forma de reproducir cientos de copias de un mensaje. Creo que por ahí va, no sé si me anduve enredando un poco, ¿no? Pero creo que logré más o menos. Dime tú si logré responder las preguntas. Sí, yo creo que sí, súper, creo que dijiste como varios elementos que nos darían a entender casi en términos también hasta como objetivos, ¿no? Porque es una técnica de la que se pueden apropiar muchos y tiende un poco hacia la colectivización y tiende un poco hacia la comunicación. Y un proceso que siempre está marcado por lo colectivo, desde la primera etapa, que sería como el diseño de esa gráfica. Y tú mencionaste, por ejemplo, que el diseño de esa gráfica se hace de manera colectiva, como que es un proceso colectivo. No sé si, me imagino que dependerá cada caso, pero quizás si van a hacer una intervención específica, lo piensan ustedes como colectivo o lo piensan con otros, ¿no? Con agrupaciones de estudiantes, por ejemplo, en el caso de la movilización estudiantil, o bueno, hicieron algunos también con respecto a los ciclistas, no sé si esas son cosas que salen de ustedes como colectivo o los dialogan con algún tipo de agrupación vinculada a esa intervención pública que quieren hacer, pensando en ese primer momento que es el del diseño. Sí, o sea, tiene que ver de todo un poco. Claramente a veces nos juntamos con organizaciones para confeccionar diseños, para rescatar ideas, para llegar a, a ciertos conceptos que nos ayuden a graficar una idea. Eso como desde el colectivo hacia afuera, pero no solamente juntándonos con organizaciones, sino que también viendo lo que sucede en la cotidianidad, como que estar atento a la contingencia también y a los distintos tipos de movimientos. De hecho, así surgieron los primeros 3 diseños que fuimos a estampar el año 2011. O sea, nosotros recogimos, bueno, en ese momento éramos estudiantes aún, entonces éramos parte del movimiento estudiantil, pero recogimos frases y consignas que el movimiento estudiantil estaba poniendo en el tapete, como por ejemplo, somos estudiantes no clientes o educación gratuita y de calidad. Ahora, fueron consignas que rescatamos del movimiento estudiantil y así casi con todas las gráficas que realizamos. Obviamente hay algunas que también salen por inquietudes personales, que si bien tienen que ver con la contingencia social, también salen desde nuestra inquietud. Y así vamos trabajando también. Bueno, no todas las obras que hacemos son 100% colectivas. De repente alguien llega con una idea, la quiere concretar y la hace, y nosotros le opinamos que está bien, que está mal, que le puede hacer ciertos cambios. Y en el fondo todo termina siendo un trabajo colectivo, no solo por la creación de la pieza gráfica, sino que alguien crea una pieza gráfica, a veces llega con alguien, una pieza gráfica casi lista, la dice, chiquillos, tengo esta pieza, ¿les parece? Sí, hagámosla. Y pasa a ser un trabajo colectivo porque a lo mejor el que creó la pieza gráfica no la termina editando en el computador y y el que la edita en el computador no es el que la termina imprimiendo y el que la imprime no es el que la termina saliendo a pegar a la calle o estampando en la calle. Entonces, si bien la creación gráfica a veces no es una creación colectiva, el trabajo en su totalidad sí pasa a ser colectivo, por lo que te estoy contando, por lo que les cuento. Puede que la mano gráfica sea de alguien, la edición digital sea de otra persona, la impresión de otra persona,
y la sacada a la calle es de otra persona. Entonces ahí también pasa a ser un trabajo colectivo. A veces en la creación de los diseños y a veces cuando no es en la creación de los diseños, en el proceso que conlleva todo lo que es la serigrafía como propaganda. En cuanto a las ideas, para retomar eso también, por ejemplo, nosotros para ahora, para el estallido social, también, o sea, obviamente habían ideas que salían desde nuestra colectividad, pero la mayoría y la gran parte de las frases que pusimos en los afiches los sacamos del movimiento social, de la gente, lo que la gente estaba reclamando en las calles. Nosotros lo graficamos, le tratamos de poner un poco de diseño y lo pasamos a la serigrafía para transformarlo en propaganda, pero en el fondo esos mensajes son, como dije al comienzo, siempre son parte de una colectividad social más que de serigrafía instantánea en sí. Que nosotros somos parte, tampoco somos los únicos que ponemos en gráfica lo que los movimientos sociales quieren manifestar. Somos un grupo de muchos de los que existen. Pero somos uno de estos grupos que toman las consignas sociales y las ponen en práctica a través de la gráfica. Y eso igual es interesante porque pasa, como dije también, delante pasa a ser parte de una colectividad que trasciende a serigrafía instantánea, sino que como las ideas son sociales, pasan a ser parte de una colectividad social, valga la redundancia. Sí, en ese sentido, claro, también trabajan con muchos diseños que podríamos decir de que son iconos populares, ¿no? Mejor dicho, iconografías populares que ustedes toman y pueden modificar, intervenir, ponerles algunos colores y agregarle también estas frases que también pueden responder a frases que provienen del campo social y de las mismas especificidades o luchas donde ustedes quieren intervenir. Pero también hay algo ahí como de la reproductibilidad y de ese modo que igual también tiene sus antecedentes dentro del campo del arte. Y ahí pensaba en la intervención que ustedes hicieron en la exposición de Andy Warhol también, ¿no? Donde de alguna manera también recordaban este gesto de retomar íconos, obviamente en una práctica artística que es distinta a lo que estamos conversando, ¿no? Pero que el gesto este de apropiarse de íconos populares para esta idea de la serigrafía también estaba presente, ¿no? En esta práctica del arte, si se quiere, más institucional, por decirlo de alguna manera, o del campo del arte. Claro, claro, claro. Es que nosotros además de hacer, o sea, bueno, de hecho esa intervención se llamó Propaganda Warhol. Eh, y claro, o sea, en el marco porque nosotros, así bien hacemos serigrafía y propaganda callejera, ya sea a través de las intervenciones y de la pegatina de afiches, de la intervención estampando en vivo y pegando afiches. También hacemos talleres y obviamente estamos abiertos a sin fines de proyectos que nos permitan poner en práctica lo que hacemos. Y en ese caso en particular, en el marco de la exposición de Andy Warhol en el museo que está acá en La Moneda, se nos invitó a hacer una intervención replicando también la técnica que ocupaba Andy Warhol para crear sus obras, que era la serigrafía. Y claro, fue ahí luego de varias discusiones de determinar qué personajes poner, cuáles no, si un poco también satirizar un poco con personajes televisivos. Se llegó a una selección y claro, ese fue un proyecto mucho eh, o sea, tenía de propaganda por supuesto, pero tenía que ver también creo yo, con algo ligado más a lo artístico y al oficio serigráfico en sí, porque se nos dio la oportunidad de crear piezas gráficas a varios colores y con una riqueza gráfica y con unos bastidores igual más finos, entonces como que aprovechamos la instancia para poner en práctica de la mejor forma lo que sabemos hacer, que es la serigrafía. Y claro, si bien tiene toques propagandísticos, por los personajes que escogimos y la forma en la que decidimos proponerlo, sí tuvo una conexión más ligada a la parte artística por la cantidad de colores, por el tratamiento gráfico que se le dio también, por la selección de los personajes.
y, y, y también porque nos dio la posibilidad de estar estampando en vivo una pieza gráfica multicolor, ¿no? Si bien la parte previa, que esos diseños que hicimos para propaganda Warhol deben haber tenido entre 4 y 5 colores cada ficha. Y hicimos un taller en vivo donde a ver, nosotros previamente habíamos estampado los colores base, pero el negro, que era el color que cerraba el afiche, lo estampaba la gente en vivo. Entonces también tenía que ver con eso, que la gente iba a ver la exposición de Andy Warhol y era como mostrarle la forma en la que él trabajaba, poniendo en valor el grabado, la técnica de reproducción, y también nos sirvió para sacarle el máximo provecho a la técnica serigráfica, con estos diseños multicolores. Y además, pues, bueno, nos fue muy bien con esa intervención. Se calcularon, no sé, creo que más de 2.000 personas que asistieron a esos talleres, porque además de estar interviniendo en vivo, hacíamos talleres, le enseñábamos a la gente unos talleres bien express, donde les explicábamos a la gente a grandes rasgos lo que era la serigrafía y le explicábamos cómo estampar, entonces ellos le daban el toque del último color. Y tiene también que ver con lo que mencionaba antes, pues, al comienzo, con poner en valor la serigrafía, rescatar el oficio y que la gente se manche las manos y sienta el gustito de lo que es trabajar con este oficio. Y una pregunta más bien técnica, o sea, claro, tú dices, tuvieron la posibilidad de trabajar con más colores, con otro tipo de materiales también, que eso lo hacía más complejo, tenían más recursos, Sí, ¿cómo fue ese eso, trabajar cómo es sí, trabajar a uno, dos o más colores, en términos como de técnica y de producción de eso? claro, mira, para ponerte un paralelo, la propaganda, cuando salimos a estampar en vivo, los diseños están creados para ser estampados a un color, porque Ujú. es algo más instantáneo, también de ahí viene el nombre serigrafía instantánea, que es un estampado a un color, la gente nos pasa una prenda, nosotros estampamos ese color y ya está, y queda la prenda, se seca y está listo. Cuando hacemos, por ejemplo, afiches que van a salir destinados a propagandear las calles, también casi siempre lo hacemos, a veces ocupamos dos colores, pero casi siempre son a un color también, y tiene que ver con la espontaneidad de la propaganda también, pues, con lo instantáneo, con la contingencia, con responder a lo que está pasando. También por eso suena un color, porque es un trabajo mucho más rápido, donde el mensaje, donde si bien la gráfica cumple un papel fundamental, lo más importante es el mensaje más que la parte ligada al arte, al oficio, en fin. Siempre tratamos de que queden bien, obviamente, pero insisto, tiene que ver más con la espontaneidad, por eso casi siempre cuando se trata de salir a estampar a la calle o a propagandear, son diseños a un color. Por otra parte, lo que ocurrió con Propaganda Warhol, efectivamente, habían más recursos, nos conseguimos, o sea, se nos planteó la idea de esta intervención, pudimos conseguir fondos que nos ayudaran a lograr esto también, porque la serigrafía igual, este tipo de serigrafía, el que hicimos para Propaganda Warhol, igual es más cara. Piensa que por cada color que uno imprime en el afiche es un bastidor, ¿ya? Entonces, imagínate, para imprimir un afiche, creo que eran 8, a ver, sí, creo que eran ocho afiches, 8 personajes que escogimos, y por cada uno de ellos Y eran 8. habían 5 colores. Claro, entonces imagínate. Por ejemplo, bueno, algunos tenían menos colores, pero imagínate hacer, no sé, 5 bastidores por afiche. Es hacer el bastidor, estampar, limpiar, después hacer el otro color, estampar, limpiar el bastidor, después. Entonces el proceso fue mucho más arduo, por ende implicaba más gastos de emulsión, de bastidores, de papel, de original serigráfico. El original serigráfico es donde uno imprime la matriz o sea, donde imprime el diseño antes de pasarlo a la malla. Entonces, obviamente implicaba mucho, mucho más costo, y claro, pues tuvimos más tiempo, tuvimos más recursos para poder obtener resultados gráficos mejores, más finos y más de mejor calidad también.
tenía que ver con eso, obviamente, con el tiempo, con los recursos que habían disponibles y con las ganas también, pues hay que tener ganas, porque calzar 5 colores tampoco es muy fácil que digamos, entonces ahí hubo mucho trabajo. Y bueno, y quedamos muy contentos con los resultados, además. Bueno, Me gustaría hacer un comentario y leer un poco de las preguntas que hay en el chat. Dale. Que en el caso del video que les mostraba ahora, que igual se los vamos a mandar todo el material que nos compartió Charlie muy amablemente para que puedan ver los videos con calma y en sus casas y todo. Pero me gustaría comentar que en el video aparecen unos niños y los niños mencionando como lo fantástica de la experiencia, de haber podido imprimir, de haber estado ahí, comentando también del personaje del que tenían. Había una niñita que decía como, tengo tres cosas, como muy, muy así como vuelta loca. Digamos. Tengo tres cosas, tengo que era el que estaba mostrando, y tengo dos más chiquititos, y aprendí de cómo se hace, y estaba muy entusiasmada, y creo que igual es muy bonito eso de la serigrafía, o al menos del oficio que tú decías, Charlie, pero también como de las otras cosas que hay asociadas a esta práctica, que creo que tiene que ver con esta dimensión política más comunitaria, que en el fondo es entregar como una confianza a un trabajo que es técnico, pero que también conlleva una confianza política, porque uno de los niños decía como, bueno, igual alguien tiene que ayudarme a hacerlo, no puedo hacerlo solo porque tengo que afirmar la prensa, porque yo soy muy chica, no alcanzo a hacer como el gesto técnico para poder hacer la impresión. Y creo que esos elementos también constituyen algo muy bonito para el trabajo técnico, que es como el intertexto. El trabajo técnico al final también requiere esa confianza de equipo entre las personas que participan del acto de la impresión. Y creo que eso es bonito como de la serigrafía en general, pero también creo que es muy bonito lo que ustedes han logrado en la calle o en ese espacio más tradicional, institucional, bueno, abajo de la moneda más encima, como que está heavy igual. Entonces, como que creo que es bonito que puedan transitar por distintos espacios y que abran esa posibilidad a quienes quizás no están tan cerca de esos procesos técnicos. Y eso era como un comentario que me gustaría decir, que al final eso que ese elemento que está en intertexto, que es la confianza para poder trabajarlo, también creo que nos abre la posibilidad para que esto no sea solamente una pegada de jóvenes, sino que pueda ser súper transgeneracional, que no solamente hay multidisciplina en el colectivo que ustedes tienen, eh, sino que también creo que existe la posibilidad de que puedan participar. O sea, en todos los videos que hemos pasado hay gente como de muy diversas edades, con sus carteles, con sus poleras, y eso también es bonito, porque creo que es como que uno nunca deja de aprender, pues, ni siendo niño, ni a mediana edad, ni tampoco cuando es mayor. Y aquí hay un comentario de Priscila Valdés que dice que finalmente, a propósito de la serigrafía, puedes comprar los materiales nomás y no tienes que ir a pagar una imprenta, que esa es como una dimensión también de lo que ustedes hacen. Y la misma Priscila pregunta dónde venden sus trabajos. Ya, voy a responder lo último y después me voy por las otras observaciones que, que acabas de hacer. Sí, pues rico lo de la serigrafía porque claramente te otorga una autonomía gráfica y el mensaje que tú quieres transmitir. Por ejemplo, nosotros si bien hacemos talleres de serigrafía y propaganda y también tratamos de promover la propaganda, la comunicación a través de este oficio gráfico, también hacemos talleres bueno, ahora por asunto externo obviamente de la pandemia hemos dejado de hacer talleres, pero también nosotros hacemos talleres donde explicamos talleres introductorios a la serigrafía para que la gente la ocupe como quiera, en realidad, ya sea, puede ser para propaganda o no. También mucha gente hace talleres para hacer sus propias poleras, para escribir sus propios mensajes, para sus emprendimientos, para su marca, para hacer sus tiendas de ropa. Y eso también te genera la serigrafía, una autonomía no solo propagandística y comunicacional, sino que también
una autonomía de autogestión, de poder autosustentarte, hacer tus propias poleras para vestirte o hacer propias poleras también para ir a vender, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros también? Pues nosotros vivimos de la serigrafía. Nuestro Instagram es serigrafía instantánea, así, a secas. Serigrafía instantánea en nuestro Instagram, y también nos pueden hacer pedido a través de serigrafiainstantánea@gmail.com. Son las redes que, bueno, igual tenemos Facebook, serigrafía instantánea, pero en este momento las que más utilizamos son el Instagram, serigrafía instantánea, y el correo, que es serigrafiainstantánea@gmail.com. Ahí pueden encontrar nuestras piezas gráficas, que obviamente no solamente se reducen a lo propagandístico, sino que también tenemos otros intereses ligados al diseño, a la parte visual, ligados con la parte de la naturaleza, los pueblos originarios, en fin, y nuestros diseños abarcan un gran número de gráficas y temáticas que nos sirven de inspiración. Eso. Por otra parte, tomando las observaciones que se hicieron, fue que, claro, pues, la serigrafía también lo vemos como algo que puede trascender a las personas, o sea, a las personas que integran el colectivo, sino que tratamos siempre de integrar al resto de las personas, al público que se acerca a nuestro stand, así como lo pudieron ver reflejado en el video de propaganda Warhol. Y en la calle es lo mismo, es lo mismo. De hecho, el proceso serigráfico no se termina hasta que la prenda está estampada. Y por ejemplo, cuando salimos con nuestros bastidores a la calle a estampar en vivo, la gente se hace parte del proceso serigráfico, porque la misma gente es la que nos ayuda a estampar su propia prenda. Entonces, recapitulando el proceso serigráfico que comentaba adelante, uno, surge la idea gráfica, que puede ser el dibujo y la frase, o primero la frase, después el dibujo, pasa por un proceso colectivo donde opinamos todos, después pasa por los procesos de edición digital, después pasa en el caso de que cuando vamos a estampar en vivo, después del proceso de edición digital, se graba en un bastidor. Y el proceso serigráfico no va a terminar hasta que ese bastidor esté estampado. Entonces nosotros sacamos el bastidor a la calle, la gente escoge el diseño, porque sacamos muchos bastidores a la calle, entonces la gente se hace parte desde que empieza a escoger el diseño, nos entrega su prenda, nos ayuda a estamparla, y se hacen parte del proceso serigráfico. O sea, ellos se transforman como en parte de la colectividad que creó el estampado. Y se van con algo que ellos fueron parte de la creación también. Entonces, obviamente, eso le da una riqueza, quiero creer que también le otorga una riqueza emotiva, le da una carga emocional. Que no es como ir a una tienda, que bueno, nosotros igual vendemos polera modo tienda, que la gente va y nos compra y listo. Pero la gracia del estampado en vivo es esa, porque la gente no llega a comprar la polera y se va, sino que escoge el diseño, nos pasa su polera y se hace parte del proceso serigráfico ayudándonos a estampar su propia prenda. Entonces cuando se la llevan, fueron parte de la creación del grabado serigráfico que se llevaron. Eso es muy rico. Es rico compartir eso. Por otra parte, siempre tratamos también rescatando lo que mencionabas, siempre tratamos de involucrar a las niñas en el proyecto, porque siempre, o sea, no siempre, pero como que el adultocentrismo a veces los tiende a dejar un poco de lado. Entonces, cuando ellos llegan, nosotros también, o sea, que estampen con nosotros, que se manchen las manos, y que si el estampado no queda bien, no queda bien, pero son parte de ella, es parte del aprendizaje también, es parte de los procesos serigráficos. Nosotros también nos equivocamos innumerables veces cuando estamos haciendo serigrafía. Entonces, que se hagan parte de ella, a nosotros nos encanta que los niños sean parte, que se acerquen, que se manchen las manos y que vivan el proceso serigráfico en sí. Y para ello igual es súper mágico, pues eso igual es rico, es interesante, es bacán, y nos gusta hacerlo, por eso también tratamos de ir a colegio. Otra de las cosas que hacemos es ir a colegio, a centros comunitarios, las poblaciones, y ahí los niños, las niñas prenden, pero así
con mucha ímpetu, quieren estamparlo todo y como a veces vamos a carnavales barriales, nos traen todo el ropero a estamparse, llegan con todas las poleras, así que no, es bien interesante eso. Todos son parte de la serigrafía. De hecho, hay gente que a veces llega y nos dice, oye, pero yo nunca he hecho esto, yo no sé, no tengo dedos para el piano, no sé hacer nada gráfico. Y terminan estampando y después les gusta y después terminan ayudándote. O a veces van al taller y terminan aprendiendo y se empiezan a dedicar a la serigrafía. Entonces es rico demostrarles que es un oficio gráfico que está al alcance de cualquiera, es cosa de, de entusiasmarse, de aprender, de practicar, no frustrarse y, o sea, aprender a frustrarse y aprender de los errores y darle nomás. Y otra de las observaciones que hiciste, que la anoté acá, sobre ir a espacios diversos. Sí, pues también nos gusta ir a espacios diversos. Bueno, nosotros igual entendemos que ir al Museo de la Moneda quizás políticamente es un poco, no sé, quizás a veces contradictorio o no sé, o hace ruido, o te cuestionáis por qué estáis yendo allá, si estáis haciendo propaganda contra ellos mismos, ¿cachai? No sé, desde, estáis haciendo propaganda contra los que toman las decisiones de las cuales tú no estás de acuerdo. Eh, pero también dentro de las conversaciones que tenemos como colectivo es que tampoco, mientras no nos editen, no nos censuren, nosotros podemos ir a donde sea, o sea, no nunca a donde sea, obviamente hay ciertos límites, pero mientras no nos censuren, mientras no nos editen lo que estamos haciendo y mientras tengamos la posibilidad de llegar a más gente, para nosotros va a ser mejor. Porque, por ejemplo, cuando vamos a una marcha, si bien es fructífero y es bonito y uno disfruta de ese momento, estampando en vivo, pegando afiches, hay gente que igual va a estar de una u otra manera de acuerdo contigo, porque los convoca a una causa común, igual que en un carnaval barrial, centros comunitarios, en fin. Pero cuando uno va a un lugar donde te vaya a encontrar con gente que no está 100% de acuerdo con lo que está ahí mostrando, no sé, vos, ¿qué pasa si en el museo te encontráis con alguien que odiaba a alguno de los personajes que representamos en propaganda Warhol? ¿Cachai? De hecho, eso fue el año 2017 y el negro Matapaco no era tan conocido en esa fecha. Y le explicábamos a la gente lo que era el negro Matapaco y obviamente te podías encontrar con gente que no estaba de acuerdo. De partida el mismo nombre ya hace un poco de ruido, ¿cierto? Pero es por eso también que nos gusta ir a diversos lugares y ir al museo que está ahí abajo de la moneda. Tenía que ver con eso también, pues, con abarcar a otros tipos de público, con llegar a otra gente. Que a veces no sacamos nada con convencernos entre los que ya estamos convencidos, pues también hay que llegar a otros públicos a mostrarle el oficio gráfico y también a mostrarle la propaganda que hacemos. Ahí, bueno, también aprovechamos para decir que quienes quieran hacer preguntas las pueden ir dejando también en el chat para ir abriendo la conversación. Y mientras tanto yo quería como retomar algo de lo que comentaste, que bueno, de alguna manera hablas como de esta práctica como un oficio, lo que le saca cierta aura, ¿no? Que suele estar vinculado al campo de las artes, pero esta posibilidad de que todos podemos hacer serigrafía, ¿no? Independientemente de nuestras procedencias, de nuestras prácticas, de nuestra edad, de lo que sea. Pero también hay otra dimensión que me parece interesante, que es como la última, ¿no? Que es como la de la recepción, por decirlo de alguna manera. Que tú dices, bueno, la obra termina cuando se termina de estampar. Pero un poco desde el lado, si se quiere, de espectadora, entre comillas, hay como algo que me parece interesante de pensar en la serigrafía, porque la serigrafía tiene que ver con el grabado, que tiene que ver con la reproductibilidad. En el curso vamos a hablar sobre, en términos más teóricos, la próxima semana sobre eso, pero perdería la serigrafía ese carácter aurático de estas obras de arte que son únicas, irrepetibles, que no pueden ser reproducibles, digamos, ¿no? En cambio, la serigrafía tendría este ímpetu por reproducir. Pero sin embargo hay algo que tiene que ver con cuando ustedes hacen estas intervenciones públicas, que quizás el mismo contexto o el mismo momento hace de eso una suerte también de performance, ¿no? Y que lo hace algo único y de ese momento singular.
Pienso cuando yo he estado en el GAM y me he llevado también mi serigrafía, hay algo en esa imagen que si bien es reproductible, me evoca un momento muy singular también, ¿no? Muy particular. O también pienso, bueno, yo soy también de otra generación y de otro país, pero yo participé mucho de las movilizaciones argentinas en el 2001 y ahí recuerdo que el taller popular de serigrafía, que así se llamaban, también hicieron muchas intervenciones en lo que eran las fábricas recuperadas o los cortes del puente Pueyrredón y demás. Y ahí también, ¿no? Como que tengo este recuerdo de ese instante único a partir de mi polera estampada o el afiche estampado, ¿no? Que también hace de esa imagen algo que es totalmente algo que no es original, único, que es reproductible, pero que también evoca ese momento que puede ser único. Y creo que esa intervención o ese momento, ese sacarlo al espacio público, también le da un cierto carácter que quizás no en su definición más específica, pero tendría algo de aurático también, ¿no? Esa participación o eso que tiene que ver como con lo performático también. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. De hecho, sobre todo cuando uno estampa en vivo, de hecho, cada serigrafía sí es diferente a la otra, por cosas anecdóticas también, no sé, por ejemplo, nosotros entre medio de la polera o del polerón, no sé, lo que estampamos, le ponemos un cartón para que la tinta no pase al otro lado, ¿cierto? Entonces, cuando uno estira la polera o el polerón, o la persona que va a estampar estira la polera o el polerón, es un detalle lo que estoy contando, pero esto como que es una prueba de que cada estampado sí, sí es único. A veces las poleras quedan un poco más estiradas, menos estiradas, entonces cuando uno saca el bastidor, la polera se achica o queda más grande, entonces como que la participación de la gente carga con el aura, obviamente, del momento, de que ellos fueron parte de, pero también se crean piezas únicas, o de repente te salió un poquito como con la serigrafía que estampamos en vivo, es serigrafía más artesanal, la hacemos no con malla serigráfica profesional, sino que la hacemos con velo italiano, que es el mismo que se pone atrás de las cortinas, para que también sepan que se puede realizar la serigrafía con eso. A veces hay más descarga de tinta, a veces hay menos carga de tinta, a veces algunas partes quedan más negras que otras, y todo tiene también que ver con el momento, con la espontaneidad, con lo instantáneo, con lo del minuto. Y eso también la gente lo valora eh, y creemos que es importante, ¿no? Eh, y también es importante lo que mencionas, esto del aura, porque, porque representa un momento en específico, representa una marcha en específico, representa un carnaval en específico. Entonces la prenda estampada o el afiche pegado, no sé, representa, tal cual lo dice, una carga emocional y energética acorde al momento en el que se está haciendo, ¿ya? Y eso puede ser, por ejemplo, yo tengo la primera polera que estampamos para el año 2011, que fue en julio del 2011. Porque la gente, cuando la primera vez que nos instalamos a estampar en vivo, la gente no entendía mucho lo que estábamos haciendo. Nosotros le empezamos a explicar y me acuerdo que yo me saqué la polera y dije, ya, voy a estampar mi polera para explicarle a la gente en qué consistía esto, ¿cierto? Y me estampé la polera con un diseño y la gente se empezó a acercar y ahí captó lo que estábamos haciendo, ¿ya? Sirvió para que se acercaran y después empezaron todos a sacarse la polera y estámpame este diseño y el otro, y puedo estampar yo, y quiero estampar yo, ayúdame, no sé qué. Eh, entonces, claro, pues, esa polera que yo guardé, que creo que es la única que tengo de serigrafía instantánea, porque la otra obviamente después se van perdiendo, pero esa la guardo como un tesoro. Tiene una carga histórica, tiene un aura, tiene un momento, está en un contexto histórico, en un momento histórico, en un lugar en específico. Eh, y esa es la energía que carga esa prenda. Yo espero, tampoco quiero ser tan, eh, no sé, tampoco quiero decir que todo lo que hacemos tiene una carga energética mundial,
pero claro, o sea, para nosotros por lo menos, esperamos que, y creemos que mucha gente también lo ve así, para nosotros cada polera, cada prenda estampada tiene una carga energética y un aura importante por no solo por lo que es la serigrafía en sí mismo, sino que por la persona que nos ayuda a estampar, por el momento, por la circunstancia en la que fue estampada, eh, que no fue reproducida o sea, también hacemos polera en nuestro taller para vender, pero claro, eso tiene que ver un poco con la reproductividad del estampado en vivo, el aura que tú mencionas. Y creo que si bien lo teníamos presente, tampoco nunca quizás le habíamos tomado el peso o lo habíamos visto de la forma en que lo estás comentando, y la verdad es que sí, me parece que sí, que cada prenda responde y tiene esa carga energética del momento, de la historia. O sea, imagínate las poleras, me pongo a pensar ahora ya, y todo humildemente lo digo, pero claro, es interesante pensar la carga histórica que tienen las poleras que estampamos o los afiches que pegamos en el estallido social. O sea, esa es la carga histórica que tienen esos afiches que hicimos, esas poleras que estampamos, esas banderas que estampamos también en las marchas, eh, claramente tienen una carga histórica por el momento en el que estábamos pasando. Bueno, y pensando en esto último mismo, es posible, si no es que ya nos sucedió, digamos, ¿no? Que estos, bueno, afiches que ustedes hicieron también, digamos, lo que se pueden ver en las calles, ya estén hoy en alguna exhibición, estén en algún museo, no sé Sí, si, cómo ven eso, es como, uno lo ve también como parte del proceso, pero también sé que a los colectivos a veces les produce sus tensiones, pero también forma parte como de documentar e inscribirse dentro de una historia del arte, ¿no? sí, de hecho, a ver, nosotros igual somos un poco reacios a ese tipo de cosas, no porque no nos gusten, sino que porque lo que hacemos no es para eso, ¿entiendes? Pero indudablemente que eso va surgiendo y tampoco nos podemos cegar a aquello. O sea, marcaron un momento histórico que ojalá perdure, pero marcaron en su momento lo que fue el estallido. Claro, después vino la pandemia y pasamos a otra sintonía. Esperamos retomar pronto lo que eran los cambios sociales. Pero claro, pues marcaron un momento histórico y a pesar de que nosotros no lo hacemos para eso, tampoco nos podemos cegar y negar a aquello. O sea, se transformaron en piezas, ¿cómo decirlo? No sé si de arte, pero se transformaron en piezas con una carga histórica, política y gráfica. De hecho, para esa época mucha gente se nos... De hecho, o sea, contando un dato, de hecho, nosotros salimos a pegar afiches los primeros días, salíamos a pegar afiches con los mensajes. Y la gente nos empezaba a pedir los afiches, como que los querían para ellos, y casi que nos pedían que por favor se los vendiéramos. Nosotros no lo habíamos hecho con esa intención, pero como se generó este feedback con la gente, tuvimos la necesidad de empezar a vender afiches también, no solo salir a pegarlos. Y ahí fue cuando empezaron a llegar coleccionistas que nos querían comprar todos los afiches, y nos empezaron a llegar también otras personas que estaban gestionando exposiciones en distintas partes de América. Como que lo que pasó en Chile en octubre, noviembre del año pasado, tuvo un revuelo mundial. Entonces muchas personas de otros países querían tener estos afiches en sus lugares. Y fue así como se montaron, se lograron gestionar exposiciones en México, en Ecuador, en Francia, en Alemania, y tiene que ver con eso también. Como que si bien no es el objetivo que nosotros buscamos como colectivo, se da y creo que tampoco nos podemos negar a ello. Sí, bien. Eh, y tiene que ver con eso, pues. Entonces, nosotros no nos, como creemos mucho el cuento del que somos artistas gráficos y de que hacemos esto, porque también se dio en el estallido social o sea, que se dio una espontaneidad que nosotros fuimos unos más nomás, pues, ¿okay? En el fondo siento que esa espontaneidad fue rica, ver a la gente escribiendo, pescando un plumón, escribiendo una hoja, un cuaderno, un mensaje, y eso para mí eso era tan valioso y bonito como lo que hacíamos nosotros.
pasa que, claro, como lo que nosotros hacemos, no sé, es serigrafía, es grabado, hay diseño quizás, porque tenemos conocimientos de diseño y de gráfica, quizás hay una carga o una riqueza gráfica más valorada de una u otra manera, que hace que estos afiches, como te digo, nos los pidieron para exposiciones en otros países y se transforman de una u otra manera en obras que registran un momento histórico y con una carga gráfica y política. Pero para mí, por lo menos, es tan valioso lo que hacíamos nosotros como la señora que salía con un cuaderno, con un mensaje. Entonces, claro, pues nosotros también respondimos a la espontaneidad y en el fondo en la calle somos todos uno solo, una sola colectividad y cada quien aporta lo suyo. Nosotros con nuestro granito de arena a través de la serigrafía, el estampado en vivo y los afiches. Y pensás que, que la experiencia de lo que les tocó vivir como en la revuelta fue como un hito para ustedes o esto ya es un poco como de curiosidad y bueno, y para aprovechar un poco a hablar a puertas de un año de la revuelta, si crees que no sé, contar un poco la experiencia y quizás en relación a otras intervenciones que ustedes hicieron, ¿no? Como que cómo fue o qué pueden pensar a partir de eso. ¿Cómo? No, un poco No. si la experiencia o la práctica que hicieron en la revuelta, o sea, cómo la vivieron, por decirlo de alguna manera muy general, y a la vez, a diferencia de otras intervenciones públicas que hicieron, ¿no? Las otras que intervinieron para el movimiento estudiantil, o las que hicieron también a partir de distintas organizaciones vinculadas al medio ambiente, o intervenciones vinculadas con eso, o sea, cómo vivieron esta, si tuvo algo como distinto y de alguna manera les hizo reflexionar sobre sus modos de hacer eso. Sí, sí, es que, a ver, em, yo, o sea, trato de hablar, obviamente soy parte del colectivo de serigrafía instantánea, pero también trato de hablar un poco desde mi punto de vista, ¿cierto? Porque tampoco creo representar como somos muchas personas dentro del colectivo, entonces también me gusta un poco también hablar como desde mí y como no en representación de serigrafía instantánea, entonces. Pero creo que los cabros podrían compartir esto, que para nosotros fue algo hermoso, la verdad. Fue algo hermoso, fue algo, si no me equivoco, de verdad, creo que ha sido lo más grande que nos ha tocado vivir. Porque, por ejemplo, yo que estoy del año 2011, me tocó vivir la marcha estudiantil, me tocó vivir los movimientos ciclistas, me tocó vivir los movimientos de los pueblos originarios, me tocó vivir el movimiento No Más AFP, me tocó vivir varias luchas ambientalistas. eh, no, no sé si se me queda alguna en el tintero, pero me tocó como ser partícipe como serigrafía instantánea de todas las luchas, de muchas luchas diferentes. Entonces, ¿por qué creo que fue hermoso el estallido social y para nosotros nos marcó como colectivo? Eh, Porque fue una unión de todas las luchas que venían arrastrándose hace mucho tiempo. Y no solo del 2011, sino que hace mucho tiempo atrás. Nosotros partimos haciendo propaganda el año 2011, pero esto tiene una carga histórica grandísima. Entonces, como que un año me acuerdo que eran los estudiantes, al otro año, no sé, los profes, o no más AFP, los pueblos originarios, en fin. Entonces, movimiento ambientalista, creo que el primero que apoyamos fue por Hidroicén, no más Hidroicén. Entonces, como que todas estas fuerzas sociales confluyeron en un estallido social que las involucraba a todas las fuerzas sociales. Entonces, por eso creo que para nosotros fue tan impactante. De hecho, si bien nosotros seguíamos haciendo propaganda, igual reconozco, por lo menos así lo veo yo, insisto, no quiero hablar como por todo el colectivo. Yo siento que igual estábamos un poco dormidos a nivel propagandístico, en mi parecer. Si bien, insisto, seguíamos haciendo propaganda, esto fue como un golpe propagandístico así brutal, brutal, porque empezamos
a producir propaganda de una manera que no lo hacíamos hace mucho tiempo. Era cuestión de todos los días estar imprimiendo afiches y salir a la calle. Todos los días estar renovando bastidores y salir a la calle a estampar. Entonces, para nosotros, si bien nunca dejamos de hacer serigrafía, nunca dejamos de hacer propaganda, para nosotros esto fue un impulso gigantesco, el estallido social. Nos hizo, esperemos que todo termine bien, porque bueno, todavía no ha terminado el estallido, pero fue volver a creer también, por lo menos para mí, fue volver a creer en los movimientos sociales, fue volver a creer en las personas, en la gente, y para nosotros también fue volver a reencontrarnos como colectivo, porque nosotros nos dedicamos a la serigrafía, entonces también hay veces que estamos trabajando todo el día y a veces no nos damos tanto espacio como para generar y crear en conjunto. Entonces, el estallido, si bien generó un cambio en Chile, en la propaganda, fue un impulso para Chile, para el pueblo, para la propaganda, para lo que nosotros hacemos para la serigrafía, también como colectivo siento que por lo menos octubre y noviembre estuvimos demasiado cohesionados a nivel de idea, a nivel de grupo, a nivel de trabajo colectivo, todo lo que lo que les he explicado en esta clase, de las creaciones colectivas, el estallido social hizo que estuviera más presente esta cohesión de colectivo. A veces llegábamos temprano, nos poníamos a crear, preparábamos almuerzo, almorzábamos juntos, salíamos a la calle, después volvíamos, cocinábamos de nuevo, comíamos, nos íbamos tarde o a veces nos quedábamos en el taller. Entonces fue algo bien bonito el estallido social, la verdad, o sea, sé que para muchas personas, y en particular para serigrafía instantánea, también fue algo muy enriquecedor, muy bonito, fue un poco volver también a esa magia de estar creando colectivamente todos los días y no solamente nosotros como colectivo, sino que una colectividad social global, ¿ya? Donde todos los movimientos sociales de los que habíamos aportado humildemente a través de la gráfica estos últimos años se cohesionaron en un gran movimiento popular. Bueno, aprovechamos también para decirles a los que están, si quieren hacer preguntas, que es el momento, que ya vamos a ir cerrando, así que ya abrimos la conversación, así que pueden dejar sus preguntas por chat para que le hagamos a Charlie de serigrafía instantánea. A mí me queda una cuestión, bueno, hay algunos comentarios en el chat que ahí podemos ver, pero me queda una pregunta que es si ustedes trabajan con algún tipo de otro grabado además de la serigrafía, o si han incursionado en algún otro tipo de impresión. Sí, sí, de hecho desde el año pasado, justo para el estallido social, eh, llegaron unos compas con una prensa de xilografía. Y ahí empezamos a incursionar un poquito en la xilografía. De hecho, varias de las piezas que ahora están mostrándose, creo que dos, no sé, o tres, tienen trabajo xilográfico. Pero yo en particular, la verdad que no he incursionado tanto en la xilografía. Tengo hecho un par, pero sí, pero de a poquito hemos ido ahí avanzando en la xilografía como colectivo, porque igual hay miembros del colectivo que dominan bastante bien y que llevan años haciendo xilografía. Pero como colectivo en sí, hasta noviembre, o sea, hasta octubre del año pasado era solo serigrafía. ¿Y cuáles serían como las grandes diferencias que puedes comentarnos entre trabajar con serigrafía y xilografía? Eh, uf, es que no tengo tanto conocimiento xilográfico, pero bueno, para la gente que no sabe, la xilografía es tallar una madera, ¿cierto? Y se desprenden de la madera las partes que no van a ir en impresas. O sea, uno talla la madera y los surcos que va creando
son los que no van a ser impresos. Y lo que queda sobre relieve es lo que va a ser impreso. Entonces uno tiene la madera con los relieves tallados, uno pasa un rodillo con la tinta, le pone un papel, después lo pasa por una prensa, por un rodillo gigante metálico, que aplasta el papel sobre la madera. Entonces después uno retira el papel y queda el grabado. Es una técnica muy preciosa, muy rica, y alcanza una riqueza gráfica también que a mí me encanta, porque en el fondo igual queda un poco, bueno, depende igual la técnica que uno emplee para tallar, pero me gusta cuando queda con la textura de la madera, a veces se logra ver bien el detalle, queda muy lindo. Y, y claro, pues la creación de la matriz eh, igual implica harto trabajo en la xilografía. En cuanto a la serie, es lo que he hecho desde siempre. Ah, bueno, y hay distintos tipos de serigrafía también. Ojo, que como explicaba antes, esa que hacemos con papel craft, que es una serigrafía mucho más artesanal, donde uno crea el stencil, o sea, la matriz, que es un tipo de stencil, en papel craft, y después lo pega con papel, o sea, con pegamento de papel mural a la malla. O también está la serigrafía fotograbada, que ya es un proceso más químico. Y siento que le ha agarrado el gustito, o sea, he aprendido a valorar bastante lo que es la xilografía, viendo cómo se ha trabajado en el taller en estos últimos meses. Y la verdad que elegir entre una y otra, o ver las diferencias entre una y otra, quizás técnicamente me costaría hacer como un paralelo, pero siento que ambas técnicas tienen una riqueza gráfica y una infinidad de posibilidades eh, y recursos para implementar los colores, las texturas y mezclar colores y jugar con degradé que entusiasma, y la verdad que me parece que son dos técnicas, bueno, para los que nos encanta la gráfica, son técnicas preciosas, la verdad. Claro, la diferencia principal es que una es una matriz en un bastidor con una malla tensada, y la otra es una matriz en una madera tallada. No, no sé si tú, Danay, ¿querés como comentar algo o alguien quiere hacer una pregunta en voz alta? ¿No? Yo Sí. quería preguntar, bueno, respecto a la UTEM, que fue donde partieron. Yo estuve estudiando ahí y en la misma facultad, y la verdad es que el entorno que ahí se da tiene una cabida súper importante a la expresión artística. Tanto así que todos los años la facultad la pinta completa de blanco para ir renovando los murales y bueno, y todo lo que se pinta ahí, además de la importancia política. Quería, o sea, más que la importancia es como lo presente que está dentro del alumnado. En base a lo mismo, quería preguntar si tú atribuirías como el compromiso al movimiento, tanto artístico como político, a lo que viviste estudiando en la UTEM y en esa facultad en particular. Sí, sí, sin duda que sí. Bueno, la UTEM como universidad pública tiene, bueno, no sé ahora, pero obviamente tiene dificultades económicas, tiene carencia, entonces eso motiva también al alumno a estar en constante demanda. Porque yo me acuerdo cuando entré a la UTEM, eh, estuve un mes y me acuerdo que alcancé a estar un mes de clase y empezamos con un paro porque un ex rector, el Avendaño, estaba haciendo una gestión horrible, pésima, había unos temas con criminalística, con la carrera que inventó el rector. Entonces, claro, pues sin duda que la UTEM, el alumnado, el ambiente que se da, y quizás no tanto por los profesores, sino que porque se da intrínsecamente que el alumnado de la UTEM genera,
en torno a sus pares una conciencia social importante. No sé si se deberá que es una universidad pública, no sé si se deba a las dificultades que también enfrentan los estudiantes al estar ahí. Pero sí, sin duda que la UTN influyó. De hecho, las 3 personas que partimos estampando en la calle éramos estudiantes de diseño de la UTN. También por los vínculos que se generan ahí, por lo menos en el sector centro, pero destacar también el vínculo que genera, por lo menos en ese entonces, que generaba diseño con la carrera de trabajo social. Me acuerdo que teníamos varios amigos y amigas en trabajo social que sin duda que influyen también en esta mirada crítica de la sociedad, pues, y de lo que nos pasa. Y otro factor también creo que influye en la UTM es que la carrera es diseño en comunicación visual. Entonces también es una carrera que está bastante ligada a lo que es valga la redundancia, a la comunicación visual, a la forma en la que uno comunica las cosas. Por lo menos la malla curricular que había en ese tiempo tenía que ver bastante con la expresión, con la comunicación, con el manifestarse. Y obviamente se complementaba con la parte gráfica, pero la parte comunicativa tenía mucha importancia dentro de la carrera de diseño. Así que sin duda que el ambiente en la UTEM ayudó bastante a impulsar, principalmente por el alumnado, creo yo, a impulsar el colectivo de serigrafía instantánea. De hecho, el colectivo de serigrafía instantánea nació en los pasillos de la UTEM. Así que sin duda que influyó de sobremanera en nuestro quehacer. También había comentado en el chat antes Priscila que ella dice que tiene una polera de hace muchos años de una cicleteada y es hermosa y la cuida como tesoro, ¿no? También un poco destacando esta dimensión aurática, si se quiere, o esta dimensión especial a estas obras de arte que si bien son otra vez de reproducción técnica, igual están cargadas de este especial aura, si se quiere, porque provienen de esa intervención pública y de ese momento histórico, si se quiere, o de ese momento importante en particular, que era un poco lo que conversábamos antes. De hecho es interesante porque de una u otra manera le quita lo elite al arte también. O sea, es como una obra, es como una pieza de arte, pero la reproductividad que tiene, muchas veces el arte es como algo exclusivo, pieza única, de museo. Entonces, por eso delante también hacía énfasis en que no nos creemos tanto eso de la obra de arte como tal, porque lo que hacemos nosotros se reproduce muchas veces, entonces eh, eh, como que puede estar en cualquier parte lo que hacemos, en una casa, en una pared en la calle. Entonces eso también le da una riqueza bien interesante a lo que es la serigrafía como obra gráfica. Interesante, más que como arte de museo, por llamarlo de alguna manera. Aunque claro, insisto, para repetir lo que dije antes, uno no puede negarle a alguien que quiere tener las piezas de serigrafía instantánea, porque nos las pidieron, para llevarlas a exposiciones de otros países. O sea, siento que no nos podemos negar a eso. O sea, es como, sería como, creo que hasta sería bien egoísta de nuestra parte. Entonces se da que en otros países están en museos las obras que hacemos. Pero no son creadas para eso, son creadas para, si pueden estar en un museo, pueden estar en el living de una casa, pueden estar pegados en una pared, en una esquina también. Entonces, esa es la gracia y lo rico de la serigrafía y de la reproducción en serie. Igual quizás también se puede mirar de forma inversa, como quizás el museo no tiene por qué cerrarse a las expresiones artísticas de la gente, como en general, ya sea del colectivo Serigrafía Instantánea o de otros, como que a veces tanto la institución como los que no son parte de esa institución pensamos que las cosas están mucho más distanciadas de lo que en verdad pensamos. Y por lo tanto quizás nosotros mismos
como cualquiera sea el lugar que ocupemos, en esta polarización como de los dos ejes, pensamos que las cosas son súper distintas y que hay como un abismo de diferencia y que no sé, y que no son para nada compatibles. Igual han habido momentos, no solo en la historia, sino que hace no tanto tiempo, donde los museos se han abierto a las expresiones culturales de la gente en general, de colectivos más pequeños, etcétera, de otras formas de hacer, y donde también estos colectivos se han sumado como a ocupar ese espacio, no necesariamente para quedarse en él. Yo creo que eso es lo interesante, como de pensar en que hoy día el arte nos ofrece la posibilidad de pensar cómo es la vida, que la vida al final es mucho más dinámica de lo que todos pensamos. Y quizás eso igual nos ofrece como alternativas, pues alternativas para pensar otros mundos posibles, para pensar que podemos no tener la constitución que tenemos ahora, como que yo creo que mientras más vamos transgrediendo límites, cualquiera sea este límite, más podemos pensar también en que quizás esas cosas pueden estar más tejidas, más compartiendo más espacio. O sea, no sé, me recuerdo ahora como un ejemplo de que en el MoMA hace un par de años se realizó como un encuentro de microeditoriales y fanzines del mundo. O sea, como que tengo un cercano que fue, y que aparte de que lo pasó chancho, nos contaba como también de lo rico que fue, de juntarse con mucha gente que hacía lo mismo que él, de distintas partes del mundo, y que pudieron compartir técnicas, pudieron compartir discursos, pudieron compartir formas, como en general. Y creo que eso igual es bonito, como tampoco pensar de forma cerrada cuáles son los espacios que le corresponde a cada quien. Porque si fuera por eso, quizá la esperanza del estallido no hubiese ocurrido, digamos, o de la revuelta, creo yo. Como que quizá derribar los límites de las posibilidades que hasta el momento conocemos ha sido como algo que se le ha atribuido al arte desde siempre, yo creo. Por eso ha ido avanzando. Por eso este curso no es de pintura, nada personal en contra de la pintura. Pero también creo que es porque nos vamos abriendo camino a distintas posibilidades, como de diversas áreas, de diversos puntos. Y eso igual es bacán, como que a veces uno se cierra mucho a espacios, y los espacios se cierran mucho con los demás, y quizás es bueno también pensar como en esta doble juego de que todos podemos abrir un poquito más. Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, o sea, el arte o sea, no sé si el arte, pero cuando la gráfica se empezó también a apoderar un poco de las calles, lo llamaron street art, o sea, como que crearon el street art, ¿cachai? Como el arte callejero. Y claro, quizá era porque era gráfica que no se sentía parte de los museos, y quizás la misma gente de la academia lo encerró en un nuevo estilo de arte llamado street art o arte callejero. Pero en el fondo, como mencionas tú, claro, se están mezclando cada vez más. Ya el arte callejero, ya, por llamarlo de alguna manera, el arte o la expresión callejera ya, ya llegó a los museos, y, y no sé, bueno, se dio nomás, pues, y tampoco hay que cerrarse a ello. Em, pero la gracia obviamente es que siga estando en las calles. Una cosa no quita la otra. Sí. Eso. Bueno, creo que un poco también, como decía Danae, hace rato, digamos, que todo lo que es el campo del arte se ha abierto, digamos, a estas prácticas relacionales, a estas prácticas colectivas, a prácticas artísticas que trabajan con otros formatos, con otros materiales. Y bueno, eso, digamos, está sucediendo. Quizás como a lo que uno podríamos decirle teme, si se quiere, le tensiona, son más ciertos procesos, ¿no? El proceso de fetichización del arte, o los procesos de mercantilización del arte, o ciertos procesos que hacen, que fijan la obra de una vez y para siempre, digamos, ¿no? Y no permiten como actualizarla o volverla viva. Que eso es algo que justamente quizás
claro, a las mismas prácticas artísticas o culturales o de la gente, si se quiere, son los que después vienen a darle vida a esas obras y son los que después desafían, si se quiere, un poco las instituciones para que también ellos se adecúen a eso, ¿no? Pero claro, quizás no hay que pensarlo tanto en términos como de tensiones, y obviamente que además, si bien puede haber un campo del arte mucho más, más tradicional, si se quiere, mucho más academicista, dentro incluso del mismo circuito del arte, los museos, museos de arte contemporáneo, galerías de las mismas bienales, se trabaja con este tipo de arte más relacional, más público también, comunitario y demás. Claro. Pero Además que, sí, igual es deselitizar un poco también, o sea, poner las piezas en la calle es deselitizar un poco también la obra, ¿cierto? Eh, y a mí, bueno, como un dato extra, otra cosa que me encanta de que la gráfica esté en las calles es que tiene poder de interacción práctica con la gente, porque por ejemplo ya en un museo está la obra, pero está y no se puede tocar, se puede apreciar, ¿no? Lo que me gusta también de que la obra esté en la calle es que la gente la puede rayar, la puede tapar, incluso la puede sacar, no sé, a veces nos pasa que hemos pegado fichas en ciertas partes y la gente se los quiere llevar o porque no está de acuerdo con el mensaje o porque quería llevárselo para tenerlo en su casa, no sé. O le escriben cosas y tú ponías un mensaje en un afiche y la gente te responde abajo también. Entonces, ese dinamismo de la gráfica callejera lo encuentro notable. O las polémicas que se arman de repente porque alguien hizo un graffiti y al otro día se lo taparon, ¿cachai? Como que esa es la riqueza que te insisto, más allá de que uno pueda, como hablábamos delante, más allá de que uno pueda llegar a los museos, que la pieza gráfica que hace uno se transforme en una obra de arte, no sé, o una pieza gráfica expuesta en algún rincón del mundo. La riqueza de la calle es esa interacción que se da, esa respuesta, ese mensaje que uno puede poner en una ficha y alguien te responde abajo o te tacha, no sé. La calle está viva y eso es lo rico de la gráfica callejera. sí, o sea, en ese sentido entran directo en la disputa por el poder, digamos, o sea, la disputa comunicacional, por una disputa por el sentido común, una disputa en la calle, digamos, ¿no? Y eso es como lo importante, un poco también como lo que ahora sucede un poco con Delight Lab y demás, ¿no? Esta cuestión de querer Claro, decir cosas y que te censuren o no. En el caso de ustedes seguramente le agregan, le intervienen, lo actualizan, digamos, ¿no? De distintas maneras y entrando un poco por un lado, en una comunicación, si se quiere, ya que ustedes también se piensan más bien como una herramienta comunicacional, pero también en una disputa simbólica abierta totalmente, ¿no? Y eso es como, claro, muy interesante también lo que comentás. sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, no tengo a mano, pero he sacado fotos a respuestas que de repente ponen en los afiches. Esas Que a me veces son interesan, tan buenas. a veces son para complementar lo que uno lo que el afiche dice, o a veces son para poner un chiste, o a veces son para denunciarte, no sé, comunistas de mierda, como ahora todos somos comunistas, se supone. A todos los que están en el movimiento social los tratan de cierta forma, entonces no sé, es divertido igual, eso me gusta de que las obras sigan en la calle, Mm, en fin. bueno. No sé si alguien quiere preguntar algo más o consultar algo más. Bien, entonces le agradecemos muchísimo a Charlie por su conversación, por presentarnos lo que hace serigrafía instantánea. Nosotros vamos a estar enviando, bueno, de todas maneras Danay en el chat dejó ahí algunos links y el Instagram y demás, pero bueno, en términos de, sobre todo a los que son del curso, vamos a estar enviándoles lo que nos compartió Charlie y bueno, y también vamos a estar enviándoles lo que vamos a hacer la próxima clase, pero ahí ya lo podemos conversar por interno y por mail, pero creo que igual un poco con la conversación que tuvimos hoy nos abre a
ver quizás algunas cuestiones teóricas que vamos a ver y otras también prácticas a partir de estos ejes, y con este caso en particular creo que nos da un buen pie para empezar a pensar las cosas también en terreno, ¿no? Y para empezar en algunos casos y en algunos modos de producción específicos. Comentaba, solamente para mencionarlo, comentaba Paula también por el chat que participaron cuando comentaba las distintas intervenciones en las que habían participado, también la de los 40 años, ¿no? Me imagino que eran los 40 años del golpe. Sí. Sí, bueno, claro, esa es punto, o sea, si bien el estallido fue un impulso, un apogeo de todo lo que habíamos hecho alrededor de nuestra historia como colectivo, una de las intervenciones y actividades que sí marcó bien nuestra historia fue justamente la que nombras, que la Casa de Memoria Londres 38 organizó una serie de actividades para conmemorar los 40 años del golpe militar acá en Chile. Eh, entonces, entonces hicimos jornadas, de hecho eso, si mal no recuerdo, fueron los primeros talleres de serigrafía y propaganda que hicimos para organizaciones sociales, porque antes habíamos hecho talleres de serigrafía y propaganda, pero en esa ocasión hicimos talleres de serigrafía y propaganda para organizaciones sociales de distintos ámbitos, y participaron, no sé, habrán participado 20 organizaciones por taller, y cada organización llevaba 2 personas, entonces tienen que haber sido, no sé, más de 100 personas que participaron de esos talleres donde se enseñaba la técnica serigráfica, pero también se enseñaba la propaganda, y se enseñaba también técnicas de creación gráfica y de discusión política en torno a cómo conceptualizar una idea política a través de la gráfica. Estos talleres se coronaron con la marcha del 11 de septiembre del año 2013, en el que, te insisto, éramos más de 100 personas pegando afiches por las calles, porque el resultado de estos talleres era que cada organización hiciera su propio afiche, con su mensaje afín a cómo nos afectaba hoy por hoy la dictadura, el legado de la dictadura, cómo nos seguía afectando a 40 años del golpe militar. Y cada organización lo abarcó desde el área en el que se movía tu colectividad de organización social. Entonces cada organización creó e imprimió un afiche, creo que de cada afiche eran alrededor de 100 copias. Entonces la cantidad de afiches que se pegaron para esa marcha fueron, o sea, si el cálculo no me falla, tienen que haber sido alrededor de 1000 afiches. Cada organización social debió, en base a los cálculos, haber pegado 1000 afiches, o sea, 100 afiches esa jornada. Fue una jornada memorable, a nivel propagandístico de mucha repercusión, muy exitosa. Empapelamos Santiago al alero de la marcha del 11 de septiembre. Y ese fue creo yo que fue un impulso bien importante en lo que se refiere a serigrafía instantánea y con la propaganda, ¿no? Creo que ha sido la intervención hasta ahora más grande que se ha hecho. Y sí, bueno, debe haber un video de esa intervención en alguna parte. Creo que Londres 38 sacó un video. A ver si después lo encuentro, o si lo encuentran ustedes, porque debe estar ahí en las redes sociales, pero si lo encuentro se los envío. Igual se comenta un poco de lo que fue la experiencia también, y la verdad es que fue memorable esa instancia, fue bien enriquecedora, y obviamente marcó un precedente para lo que siguió siendo serigrafía instantánea a nivel de propaganda en los años venideros a ese 2013. Bueno, sí, ahí menciona Paula que ella tiene un video, parece, o en Rufián tienen un video, bien. así que después a ver si nos lo puede compartir y se los vamos a enviar también a todos y todas. Incluso ahí no sé si... Ahí les dejé un link de la página de Rufián. Está en ese mismo como link, está el video colgado.
súper, qué rapidez. Bueno, y también menciona que fue algo como memorable, ¿no? Y entonces como que me sigue dando vuelta como esta cuestión de serigrafía, lo reproductible, pero también como lo memorable que tiene que ver con un poco con estas intervenciones públicas, ¿no? Como estas cuestiones memorables, reliquias, tesoros, que fueron también cosas que fueron saliendo un poco en la conversación. De hecho, sí, pues, de hecho ahí se dio algo muy parecido a lo que se dio con el estallido social. Hicimos piezas gráficas con un sentido político, con mensajes políticos sociales, al igual que el estallido social, que después terminaron transformándose en piezas históricas que marcaban un momento histórico, una acción histórica en un determinado momento de la propaganda. Porque después, creo que al año siguiente, a los 2 años, Londres 38 nos contactó de nuevo para replicar cada uno de los afiches que habían sido pegados en la calle y generar una especie de no me acuerdo el nombre que se le dio en el momento, pero todos los afiches que produjo cada una de las organizaciones sociales los reeditamos para transformarlo en una colección de afiches que creo que mandaron unas para Europa, para los contactos que tiene Londres 38 con organizaciones allá en Europa y en otras partes del mundo. Y también, no sé si todavía la tienen, pero también se expusieron los afiches en la Casa de Memoria de Londres 38. Ahí también se generó este fenómeno, pues, de una pieza que tú creas como propaganda para ser exhibida en la calle, en el espacio público, se termina sin querer o porque así fluye nomás, en una pieza de colección. Y pasa, pues, por eso te digo, son cosas que ocurren y que tampoco nos vamos a negar a eso, porque es parte de también, hay que asumirlo como tal. Igual uno al crear una pieza gráfica está creando contenido histórico también. Sí, y también yo creo que la experiencia para quien participa, digo, más desde el lado ¿no? de lo que estamos comentando algunos que fuimos parte de las intervenciones, que quizás no hemos participado del proceso de hacerlo, como sí otros, pero sí de haberlo recibido y pensar en esa experiencia, digamos, ¿no? Que también tiene eso, esa experiencia única, digamos, de ese momento, por decirlo de alguna manera. Sí. De hecho, los afiches que se hicieron en esa ocasión fueron únicos y nunca más se volvieron a reproducir porque los afiches que hicimos para el 2013, para conmemorar los 40 años de lucha contra el golpe militar, eran tamaño mercurio. Y esta reedición que hicimos para exhibiciones, para tener en museos, para que la misma Casa de Memoria los tuviera de muestra, lo hicimos de medio mercurio, de la mitad del tamaño original. Entonces, esa intervención fue única y lo que se imprimió en esa ocasión, bueno, nosotros en ese tiempo no teníamos conocimiento ni le dábamos importancia al archivo, pero lamentablemente no quedó ninguno de esos afiches para el registro histórico. Quedaron en la calle y ahí perduraron hasta que la calle los extinguió con el paso del tiempo. Bueno, eso entonces, te agradecemos mucho por tu intervención y también a todos los que participaron. Nada, bueno, la clase esta fue grabada y después nosotros la vamos a subir en términos de nuestro curso. No sé si también quizás la compartamos en las redes, así que si alguien tiene algún inconveniente que nos lo mencione ahora. Pero bueno, eso, te agradecemos mucho, creo que salieron unas súper buenas reflexiones y bueno, espero que para vos también hayas aprovechado esta conversación y en la conversación también hayas podido reflexionar quizás de algunas cosas. Y bueno, y los dejamos también a todos invitados a revisar los links que estuvimos compartiendo y ahí pueden también ver un poco en el Instagram de Serigrafía Instantánea qué es lo que hicieron y qué es lo que están haciendo ahora también. Quizás yo por interno después te pido uno de Bielsa. Que además como los de la revuelta tengo un par ya también. Ya, Sí, bueno. vamos a ver si quedan. Oye, antes, bueno, gracias a ustedes también por la invitación, antes de que nos desconectemos.
Gracias por la invitación, por considerarnos. La verdad que nosotros hacemos serigrafía desde el oficio, del amor al oficio, del amor a lo social también. Eh, y bueno, no, como digo, no hacemos piezas ni para museos, ni para enaltecernos como colectivo, ni creernos los más pro de la gráfica, pero sin duda que se agradece que nos consideren y que quieran compartir y que nos permitan compartir nuestra experiencia que humildemente la comentamos y la difundimos para ver si le sirve a alguien o también, bueno, está nuestro correo por si nos quieren seguir escribiendo. Como colectivo nosotros, insisto, lo hacemos desde el amor a la gráfica, desde el amor al oficio. Y cualquier duda, inquietud que tengan ustedes o quienes están en- conectados a esta clase, nos la hagan saber y ahí vamos a estar para responderles, pues, como lo digo. No lo hacemos para vanagloriarnos como colectivo ni como creadores gráficos, pero sí agradecemos que nos consideren y cada vez que podamos compartir nuestra experiencia en pos de colectivizar el conocimiento y reflexionar también en torno a la gráfica, vamos a estar disponibles. Así que se agradecen también este tipo de instancias y sobre todo también se agradece que a, que a los chiquillos que están aquí en el curso se le- se les comunique de lo que está ocurriendo en las calles también, po, de lo que ocurre en la gráfica más independiente, autogestionada y alternativa. Gracias por la oportunidad. Bueno, gracias. Gracias a todos, entonces. Nada, y que esté muy bien y que, bueno, tengamos un maravilloso, ojalá, octubre, ya que hoy estamos empezando. Eso. Está muy bien. Que estén bien. Chau, chau. Chao.